o sea, no, yo me iba a morir a mis 25, o sea, fue como un golpe la extorsión y el atentado, que seguían las amenazas de venirme. Yo no me vine con visa porque no tenía, sino venirme por México, Coyote, pasar el río. O sea, literal me tocó la Wow. guerra. ¿Ah? También dejé una relación de 5 años. O sea, yo llegué con el corazón roto por Ay. todos lados, sin mi familia, sin pareja, sin, o sea, fue algo muy traumático por todo, por donde te lo veas. Era algo que estaba en mí, nunca venir a Estados Unidos. Fue algo como de mi interés, ¿sí me entendés? Pero la necesidad, como tiene cara de perro, como decía. Soy mentora financiera y ayudo a emprendedores a ser inteligentes financieramente y con su negocio soñado. Te muestro cómo tú también puedes lograrlo. Hola Jessie, súper bienvenida y yo quiero, antes de la presentación, decirle a la persona que muy atenta a esta historia porque Jessie nos va a mostrar cómo un inmigrante que prácticamente tuvo que huir de su país, después veremos qué pasó ahí, puede llegar a un país tan grande como Estados Unidos y Jessie ha podido superarse, lograr independencia, lograr un negocio propio y muchísimas cosas, pero en muy poco tiempo, o sea, una cosa impresionante. Y ella nos va a mostrar cómo esto es posible, qué, qué fueron los desafíos que atravesó y cómo tú también puedes lograrlo. Que tú sabes que eso es lo que yo quiero mostrarte, de que sí se puede. Entonces, Jessie, hola, bienvenida y dinos un poco de ti, ¿a qué te dedicas hoy? Hola, hola Audi, hola a todos, feliz de estar acá. Ahorita me estoy dedicando al desarrollo personal, el autoconocimiento y ayudar a las personas a cómo cambiar su mentalidad para los negocios digitales. Me encanta, wow. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, no me vas a decir todavía. Yo quiero que nos cuente. ¿Qué hacías antes? ¿Tenía un poco que ver con eso? ¿Cómo descubriste que tú querías hacer eso? Cuéntanos un poco. Bueno, antes de llegar a Estados Unidos, era de profesión cosmetóloga y enfermera y por cuestiones me tocó salirme del país y pedir asilo acá en Estados Unidos, así que acá tu carrera no vale. No vale nada de lo que hagas en el país donde estés, de Latinoamérica. Entonces empecé trabajando en un restaurante. A los 8 días de haber llegado y empezar el proceso de asilo, pues conseguir abogado, trabajar para pagar el asilo, empezar literalmente de cero, Y, sin nada. y ese cambio tan drástico, porque estamos hablando que tú eras cosmetóloga, tú tenías tu negocio allá, te iba bien, todo excelente, y llegas aquí y cualquiera diría que es un bajo muy grande. Yo que diría que da en el ego, da en el orgullo. Tú decís, oye, yo tenía mi negocio, tenía todo lo que quería y ahora me toca trabajar en un restaurante. ¿Cómo fue esa transición? ¿Y qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué te pasó por la mente? Fue un golpe, sí fue un golpe, pero no me dio tan duro porque me considero una persona humilde y a la guerra. Soy, como decimos en Colombia, una mujer berraca. Entonces, yo sé que yo no soy mi trabajo ni mi profesión. Entonces, ese golpe no me dio duro, pero claro, también fue fuerte porque de pasar de tener tu negocio, tus chicas colaboradoras, a que te lleguen y te digan así un día de la noche a la mañana, si no pagas tanto, te largas de aquí, de la ciudad, del país, donde sea. Entonces fue fuerte, claro, todo el proceso que viví, o sea, para mí creo que la transición de quedarte sin negocio, que te extorsionen, hacer un proceso legal con la SIJIN de mi país para hacer la captura de los que me estaban extorsionando, algo que uno no está acostumbrado, luego salir huyendo como si estuvieras debiendo algo, luego pasar el proceso migratorio que yo no lo hice como venirme con visa porque no era algo que estaba en mí, nunca venir a Estados Unidos, fue algo como de mi interés, ¿sí me entendés? Pero la necesidad como tiene cara de perro, como decía. Wow, pero allá en Barranquilla, tú eres colombiana, allá en Barranquilla era común eso, que te extorsionen, que la persona, o sea, fueran dominadas por guerrilleros, Mira, pandilleros, o yo qué soy eran. Yo soy de Cali, del Valle del Cauca, pero mi extorsión fue en otra ciudad. Es una parte que se llama Quibdó Chocó.
fue donde me extorsionaron porque yo llegué a poner mi spa allá y estaba viviendo allá, ya tenía todo un proceso, ¿sí? Entonces fue allá donde me extorsionaron y pues yo no, normalmente sí es una zona roja, entonces como que fue algo así, pero pues yo no estaba acostumbrada ni a hacer publicidad ni nada, solo manejar referidos. Y aún así el boca a boca cuando un negocio le va bien y un pueblo chiquito, pues, entonces, claro, fue como esa la cuestión de zona paramilitar, la guerrilla, entonces es como que uno está ahí expuesto a que te suceda eso. Pues yo nunca me imaginé que me iba a suceder eso, pero bueno, ya sucedió y había que hacerle frente a la situación. Gracias a Dios, en el atentado nadie murió, no me pasó nada a mí tampoco. Y como dice uno, después de que haya vida, cualquier cosa se soluciona, ¿no? Y pues también pasar el proceso de venirme, yo no me vine con visa porque no tenía, sino venirme por México, Coyote, pasar el río. O sea, literal me tocó la Wow, guerra. qué locura. Y mira, yo quisiera preguntarte, bueno, me imagino que en ese momento tú sentías mucha rabia. Decía, Dios mío, o sea, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué me pasa esto a mí? O, ¿por qué que yo sé lo difícil? Bueno, en tu casa, por tu mentalidad, no es que sea fácil o difícil, es que tú le entras, pero que ya tú tenías tu negocio establecido, ya tú te sentías bien en ese momento. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre cuál es esa mentalidad de negocio, porque aunque ustedes vean que Jesse tuvo su negocio, lo perdió en ese momento, vino a un país nuevo completamente. Vamos a hablar un poquito de cómo su próximo negocio pudo resurgir, porque eso ya estaba aquí, tú misma lo dijiste, yo soy de guerra, yo soy una bairraca, o sea, mira cómo ella habla de ella misma, porque ella sabe que aunque un desafío sea muy fuerte, ella sabe de qué está hecha. Ojo con eso, ojo con este punto, pero cuéntanos cómo te sentías cuando llegaste a este país extraño y pasaste por ese, y yo, mira, yo he escuchado cosas así de esa vuelta de México y todas esas cosas, y eso es terrible, la gente hasta muere en el camino. ¿Cómo Sí, fue eso? fue horrible y yo no, o sea, literal no se lo recomiendo a nadie, solo por algo así, no. O sea, uno ve las noticias, y como que cruzaron el río, que no sé qué, que tantos inmigrantes están pasando. Yo cuando me sucedió la extorsión y el atentado, que seguían las amenazas, yo apenas tenía 25 años y yo decía, o sea, no, yo me iba a morir a mis 25, o sea, fue como un golpe de que uno cree que uno está vivo y va a durar toda la vida vivo y mentiras, cualquier cosa se te va a tu vida, ¿sí? Entonces yo Wow. dije, o sea, tengo que hacer algo, no quiero seguir así porque ya tú sales a la calle y ya te parece como que me van a matar, ¿sí? Yo empecé a tener psicosis y tuve terapia porque yo Pues ya veía a una persona y sentía el como que me estaban trauma, claro. como que me iban a matar, o sea, yo ya no podía salir, no podía salir a bailar, no podía salir a ningún lugar, literalmente por la preocupación mía y de mi familia. Entonces yo dije, no, yo me voy, y la verdad no lo pensé. Yo no fue algo que hice meditadamente, sino que solo me arriesgué porque yo no me fui con nadie, crucé sola. Contraté, una amiga me consiguió el contacto, contraté el Coyote, llegué a México, me recogieron, luego a la frontera, de ahí crucé el río, menos mal pues yo sé nadar, pero hay personas que no saben nadar, entonces si la balsa se voltea, te ahogas, entonces yo la verdad crucé el río, no pasó nada, ahí vos te entregas a migración y eso es como toda la plata que invertiste es algo que no se te garantiza, ¿sí? No se te garantiza que te quedes, porque si migración dice no te quedes, no estás apto, te devuelven a tu país y perdés toda la inversión que hiciste. Entonces, es un riesgo que vos tienes que correr. Gracias a Dios a mí todo me salió bien, estuve 3 días encerrada, que también fue algo duro porque no es algo que uno esté preparado para estar encerrado como en una cárcel. La presión migratoria, pues Estados Unidos es un país muy correcto y legal, entonces hay una cosa que se llama miedo creíble y te hacen una entrevista exhaustiva para saber si estás diciendo la verdad, para que te puedan decir, bueno, te quedas o no te quedas, y si te quedas, aún así estás en un proceso migratorio como lo estoy yo ahora. Claro. Wow. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Jesse? Hace 1 año y medio estoy aquí en Estados Unidos. Solo un año y medio. Y yo quiero que ustedes vean todo lo que ha pasado después de un año y medio.
Y yo quiero, yo quiero como rescatar, Jesse, que fue prácticamente que la vida misma, Dios, como que te lanzó a eso, porque tú no dijiste, quiero irme para Estados Unidos, que como sea, tú te fuiste por tu vida, porque ya tú estabas cansada y tú, ¿por qué no lo contaste? Yo porque sé tu historia, pero a ti te intentaron matar en esa extorsión. No fue Sí. como que tú quisiste irte, es que necesitabas irte por tu propia vida. Entonces, pero todo es perfecto, todo pasa por algo y llegaste a este país, a ese país, a Estados Unidos. ¿Y quién te recibió? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Porque tú conocías a alguien, alguien te recibió. ¿Cómo fue todo? Bueno, me recibió una tía, gracias a Dios, pero obviamente yo tenía que tener solvencia porque tú llegas, cuando pasas como lo hice yo, no traes ropa, no traes nada, solo lo que traes puesto. Entonces, cuando llegas y te dan la salida, llegas a donde el familiar o tu amigo, la persona que te recibe, y te toca comprar ropa, cepillo de dientes, comprar tus cosas personales y a la guerra. Literal, Wow, eso fue lo primero que yo pensé. Yo, después de que cubriera como el hecho de saber que estaba tranquila, que nadie me estaba persiguiendo, que estaba bien, que no sentía esa zozobra, ya ahora sí a pensar en qué ropa voy a colocarme para vivir y a ir a buscar trabajo. wow. Y lo primero que pensaste, lo que Yo sea, lo que voy. sea, o sea, yo consigo trabajo en lo que sea, no tenía permiso laboral, no tienes nada cuando recién llegas, así que también es difícil conseguir trabajo así. Y gracias a Dios a mí me salió un trabajo donde me pagaban en efectivo y era un restaurante mexicano, es un restaurante mexicano donde me pagaban en efectivo y la verdad empecé a trabajar a los 8 días de haber llegado, gracias a Dios, de mesera. No sabía ser mesera, no fue algo que aprendí, pero me encantó mucho y para mí era muy fácil el servicio al cliente, así que lo disfruté cuando estuve ahí trabajando y para mí fue una oportunidad de empezar de nuevo. Wow, wow, o sea, qué forma de verlo, porque yo quiero rescatar dos cosas. Lo primero es el gran desapego que tuviste que tener, porque tú literal dejaste tu vida, tu familia, tus pertenencias, tu negocio, todo. Tú dejaste todo. Es decir, que tú tienes un doctorado en desapego, porque eso es lo primero. Y lo segundo es lo rápido que pudiste, ¿cómo se dice? Ver esa situación, darle giro a esa situación y ver lo bueno, porque cualquiera, lo más fácil es ver todo lo malo que estaba pasando, que arriesgaste tu vida, que llegaste a un país extraño, que no tenías dinero, que empezaste desde cero. La mente siempre se va como a eso negativo. Tú pudiste ver, empezar a ver una oportunidad en medio de esa situación. Y yo quiero rescatar esto porque en situaciones más sencillas, y a mí me ha pasado, no logramos ver la oportunidad, sino la queja, la rabia de que las cosas no van como queremos. Entonces, en este caso, literal, tú fuiste lanzada a una vida nueva. Y me sorprende que apenas a los 7 días, 8, tú conseguiste un trabajo, cosa que a muchísimas personas le cuesta cuando llega a ese país. Dura meses. Pero tú tenías tu mente clara ya. Tú decías, oye, ya yo estoy aquí, ya yo voy a hacer lo que yo pueda, lo que mejor pueda, y voy a echar para adelante. Y punto, con ¿Sabes? esa decisión. Sí, Exacto, fue mucha determinación y no fue fácil, no fue tan fácil porque yo tenía dos opciones, o sea, yo esos 3 días que estuve encerrada fue como que me entró el choque de que, ¿qué hice? O sea, ¿será que esto estuvo bien? Yo soy muy creyente y soy católica y lloraba y decía, Dios mío, Virgencita, ángeles, dame la oportunidad, o sea, si me das la oportunidad de estar aquí es porque en verdad yo puedo y la voy a guerrear. Y cuando salió que me podía quedar, yo dije, tengo dos opciones, o hacerme la víctima y ponerme a llorar y claro, lloraba todos los días, claro. pero tengo que levantarme en la mañana como si nada hubiera pasado y estoy empezando una nueva vida. Y además, mira, fue como, yo siempre digo que cuando una pieza del dominó se cae en tu vida, se vienen todas. Casi siempre pasa eso Una y a mí locura. no solo tuve problemas
bueno, aparte de económicos, financieros, de mi vida, de que todo dio un giro, de que quedé sin nada, también dejé una relación de 5 años. O sea, yo llegué con el corazón roto por Ay, todos lados, sin mi familia, sin pareja, sin, o sea, fue algo muy traumático por todo, por donde te lo veas. O sea, que tenía todas las opciones de decir, me voy a quedar chillando en la casa y no voy a hacer nada. No, antes también eso me puso a buscar trabajo rápido porque yo dije, tengo que hacer algo para estar ocupada y empezar a trabajar en mí. Y yo apenas empecé a conseguir trabajo, empecé a contratar mentores para trabajar en mí. ok. Una en mi mentalidad, otra en mis emociones porque estaba muy lastimada y yo trabajaba y yo me iba al trabajo de 4 o 5 de 4 de la tarde a 1 de la mañana, o sea, era de noche, de 4 a 1 de la mañana y llegaba a las 2 de la mañana a mi casa a estudiar y a acostarme a dormir, al otro día levantarte, hacer tu comida, hacer tu almuerzo, hacer tus cosas y como si nada. Entonces no fue una decisión dura y yo también llegaba a la casa a llorar, a decir cómo la vida se me fue así. Y claro, el ego, ¿no? De las pertenencias y las cosas materiales que había adquirido a lo largo de mis 25 años y quedar sin nada, pero fue una experiencia más para la O vida. s- O sea, y que me encanta porque trato de como que rescatar los puntos más importantes, porque siempre se dice, claro, para triunfar en la vida hay que superar muchos obstáculos, muchos desafíos, pero a veces no entendemos ni cómo superarlo, ni cómo son esos desafíos, ni lo que uno siente en ese momento. Y lo primero que quiero rescatar es que ella se permitía llorar todos los días. O sea, tú decías, no me siento bien, esto es una locura, y tú validabas tu emoción. Porque ser fuertes no es decir, no, yo soy súper positiva, estoy súper feliz, me siento... No, 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 no. Ser fuerte también es llorar y ser vulnerable. Ahora bien, tú no te quedaste en esa parte de víctima, en esa parte de rabia, como en esa emoción que la sentías, pero no te quedaste ahí. Dijiste, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? Cambiaste el enfoque. Y lo más importante, buscaste ayuda y ocupaste tu mente, porque en los momentos de crisis y de dolor, tu mente te da durísimo. Tu mente Sí, te dice hasta cosa de, o sea, acaba con tu vida, cosas así. Entonces tú buscaste en qué ocupar tu mente y buscaste ayuda, porque reconociste que estabas en un problema emocional y, y de todo tipo, pero más emocional, porque uno lo siente en lo profundo y pagaste a mentores, invertiste. Me imagino que con los primeros sueldos que tuviste, tú dijiste, yo tengo que salir de aquí y voy a ver quién sabe cómo ayudarme con eso, porque solo es muy difícil. Entonces quería rescatar eso porque a veces sabemos que tenemos que superar una situación que es difícil, pero no sabemos cómo o cuál es el proceso que se pasa para tú poder superarlo. Entonces, este es un vivo ejemplo de cuál es el proceso. sí, Entonces yo, normalmente sí, lo que dale. se siente ahí es que tú estás perdido. Tú dices, o sea, la vida se me fue, no tengo un propósito, porque yo no tenía un propósito, estaba desorientada, sabía que tenía que empezar de cero, pero no sabía cómo. Pero ahí lo único que uno tiene que hacer es seguir caminando, seguir yendo para adelante mientras buscas a personas que te ayuden a dar esa orientación. Busca a la persona que tú digas, bueno, esta persona ya pudo haber pasado por esto o me puede ayudar a gestionar esto y así como que uno va dando pasos por pasos, no fue como que la vida me cambió de la noche a la mañana y ya estoy así como estoy ahorita, no. Yo conseguí una psicóloga primero para que me ayudara en la parte emocional, en la parte de mi duelo amoroso, en la parte de mi duelo migratorio, porque se vive un duelo migratorio. Claro, Era una confusión de emociones y quería como primero asentar qué era lo que estaba sintiendo y entenderlo para poderlo procesar y transitar. Y claro, y empezar a trabajar, salir de deudas, ir pagando. Fue un proceso poco a poco, pero no dejé de invertir en mí, la verdad. Eso fue como la clave en ese me momento. encanta. Y mira, ahora, ahora que ya tú pasaste ese proceso, ¿qué viene a decirte la antigua vida que tú tenías? Es decir, cualquiera diría, oye, qué duro, ella tenía una vida bien, tenía su negocio, financieramente te encontrabas bien, pero hubieras cambiado, o sea, que no pasara lo que pasó.
¿Qué te enseñó o qué te dijo esta situación de eso que tenía que cambiar? Porque lo que mi pregunta va en el sentido de que hasta que no nos pase algo, no empezamos a ver la profundidad o las cosas que deben cambiar en nuestra vida. Y quizá para ese entonces tú no lo veías. Ahora tú lo ves. Sí, sí, ya te entendí. Mira, cuando me pasó eso, claro que vos estás como entre la vida y la muerte, fue algo así literal. Yo lo que dije fue, ¿de verdad quiero esta vida para mí? O sea, vivir de verdad amo la estética como creo que la amo. Quiero vivir toda mi vida así y correr este riesgo todavía. Y fue como que el hecho de que tengo que reencontrarme con lo que yo amo, con mi propósito, con algo de que si yo me puedo morir mañana, digo, viví una semana de mi propósito, viví o ayer de mi propósito, ¿sí? Como algo que yo amara profundamente y me sintiera plena, porque yo a pesar de que estaba estable, estaba bien, eso es otra historia, ¿no? No era algo, fue algo que salió porque toda mi familia es del mundo de la belleza y la estética. Bueno, pues hagamos lo mismo de toda la familia, pero yo no me pregunté, Jessica, ¿en verdad te gustaría hacer esto o no? Y después fue como que no, yo creo que yo sí amo esto porque me encanta ayudar a la gente, entonces lo veía como por ese lado y ya, para de O contar, no sea, profundicé. ojo, o sea que en verdad tú no estabas viviendo tu propósito, aunque tú No, tenías tu negocio y te iba bien, tú como que estás, por así decirlo, en modo automático. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que la vida me fue dando, yo hice lo que pude con lo que recibí, pero tú no habías descubierto qué es lo que realmente tú quieres. Entonces como que la vida dijo, Dios, porque Dios es perfecto, no, espérate, Jessy, vamos a darle un giro y vamos a crear la vida que en verdad yo te mandé a vivir en este mundo, porque tú no le estabas viviendo. sí, eso que acabas de decir es muy lindo porque literalmente así funciona la vida. Cuando tú no vas por el camino que debes ir y te pasan esas cosas que tú dices, la vida se me fue, se me dañó la vida, esto es lo peor que me puede haber pasado, siempre todos los puntos se van acomodando hacia atrás. Entonces, cuando te pasan esas cosas, aparte de uno ver como qué fue lo que tengo que aprender, qué es lo mejor de esto, es esperar a ver dónde la vida vuelve y te alinea, pero sí o sí vuelve y te alinea. O sea, te alinea otra vez por tu camino por donde deberías haber ido siempre. Ok, es como que te vuelve a poner donde tú tienes que estar. Exacto. Y mira, yo creo firmemente, Jessy, y por eso también creé este podcast. Y a los que no se han suscrito, aprovecho para decirle que se suscriban, porque tendremos historias extraordinarias como esta. Adicionalmente, dejo abajo acceso a nuestra comunidad exclusiva de emprendedores inteligentes para seguir apoyándonos, porque no podemos estar solos en esto. Pero Jessy, por eso también creé este podcast. Porque a mí, bueno, yo entré también en una crisis, porque yo decía, oye, qué duro que la mayoría de personas que yo veo a mi alrededor no vive con esa pasión por vivir, como con ese amor por la vida. Viven en automático, esa es la verdad. Hasta que no nos pase un acontecimiento de dolor, y claro, que asumamos ese acontecimiento y nos hagamos responsables, seguimos una vida que pareciera que es estable, pareciera que es normal, pero es vacía completamente. Entonces hay veces que es como que la vida te lanza, Dios te dice, no, 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 despierta. Y ahí vienen situaciones de dolor profundo. Entonces, vamos a hablar un poquito de tus finanzas en ese momento estaban espectacular. Genial, muchísimo dinero, perfecto. Entonces, ahora con este cambio, porque a veces pensamos que todo, que la vida sea tú vivir tu propósito, tú autodescubrirte, superarte, tú fuiste superando esa situación, estaba trabajando como empleada. ¿Cómo fue esa vida financiera de cero? ¿Cómo fue resurgiendo, mejorando? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo en ese entonces no era que supiera mucho de las finanzas. Antes ya había tenido una quiebra financiera, por así decirlo, una crisis por confiada. Pero luego empecé como a informarme y yo sabía que debía estar bien, que tenía que tener mis ahorros y todo, pero no fue como que, Jessica hizo un curso de finanzas personales para eso, no. En ese momento no. Pero cuando me pasó lo que me sucedió, yo no estaba preparada. Sí tenía ahorros,
gracias a Dios, pero no estaba preparada. Y cuando tú entras, o sea, te pasa algo así, tienes que cubrir muchos gastos, cubrir el personal que te ayudó, cubrir las pacientes que tenía, de pasárselas a colegas que las recibieran y que les hicieran el tratamiento, entonces pagar su tratamiento completo, aunque ya se hayan hecho la mitad, porque es algo que no está en ellas, fue un problema exento a ellas, entonces uno tiene que cubrirlo como personal. Entonces la pérdida que tuve como empresaria en ese momento fue muy grande, me endeudé para cubrir más, entonces estaba endeudada, quedé sin nada, dónde volverme a parar. ¿Y qué Y desencadenó esa crisis? Cuéntanos un poquito, el esa atentado, quiebra. Ah, ok, eso fue después del atentado. Pensé que había sido bueno, la, antes. la primera crisis que tuve financiera fue algo que no le recomiendo a nadie y es prestar Ojo, dinero que no tienes. ok. Eh, yo hice unos préstamos a la pareja que tenía en ese entonces y yo normalmente no, mis papás no me enseñaron finanzas, pero sí sabía que si yo le prestaba a alguien por ayudarle, era porque yo podía cubrir esa deuda si esa persona en algún punto se quedaba sin el dinero para pagar la cuota del banco. Pero lo que pasó fue que yo me quedé sin nada, la persona también no pudo cubrir y caí en data crédito tenía 20 años, mi Wow, primer, mi primer crisis financiera. Entonces fue como que, no, tengo que empezar. Y luego de esa crisis fue que monté mi spa. ok. ¿Y cómo Volví superaste como, esa crisis? Porque, mira, por un lado es una ventaja, porque cuando jóvenes, al no tener crisis, no somos conscientes de las cosas que pueden pasar cuando no tenemos conciencia financiera ni conocimiento financiero. La ventaja es que ya después de haber pasado eso, me imagino que ya tú fuiste más cuidadosa con el dinero, porque incluso hay personas que después de mucha abundancia financiera, un negocio próspero, le pasa esas crisis porque se confían, como tú dices, pero ya luego que tienen muchísimas cosas que han obtenido. Lo bueno es que te pasó joven, ya joven, tú empezaste como, me imagino, a tener más cuidado. Cuéntanos de eso y cuéntanos cómo lo superaste. bueno, fue duro también porque como nunca había estado endeudada y no me enseñaron a cómo se maneja una deuda cuando me llamaban los bancos, fue una crisis y también me había dejado con una pareja que tenía en ese entonces me dio una parálisis de estrés. Estuve inválida 15 días Wow, en ese estrés traumático de deudas porque mi estilo de vida era, yo trabajo para viajar, no tengo hijos, no tengo responsabilidades, sí, luego de pagar mi apartamento, porque yo vivía allá sola, de pagar mi apartamento y mis gastos, puedo viajar. Y que pasara eso, no tener mi estilo de vida y solo trabajar para pagar deudas, fue traumático. Entonces me dio una crisis de parálisis 15 días. Luego de que pasó eso, yo dije, o sea, no voy a vivir así toda la vida, entonces me tocó empezar un plan de acción inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? A escribir. ¿qué hiciste? Cuéntanos. Escribir, escribir. ¿Cómo voy a salir? Ahí no tenía nada de información, no había hecho curso, no había hecho nada, no tenía mentores. Según yo podía manejar la situación. Entonces yo dije, no voy a escribir, pero como me dio la parálisis, fue tan traumático, me mandaron a un psiquiatra. El médico literal me dijo, baja al psicólogo y el psicólogo al psiquiatra. Y ella me dijo, así, fue como un golpe. ¿Vas a pagar las deudas mañana? No, ¿cierto? Entonces te vas a morir porque vos te estresás a tal punto de que te paralizás. Y fue como que o toma acción, no puedes pagarlo, entonces empieza. ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, es verdad. Lo que yo hice fue cambiar algo que no sé si es recomendable, pero yo cambié mi número de celular para que el banco no me llamara porque en ese momento estable emocionalmente no estaba, entonces era traumático que me llamaran. Y yo dije, en este momento no puedo pagar el banco, tengo otras preocupaciones, entonces empecé a anotar todas las deudas que tenía de mayor a menor y empezar con la más pequeña, como normalmente le dicen a uno, pues yo en ese entonces ya empecé a como a buscar información, Ok, a leer, pero no leía libros financieros, entonces ahí ya me tocó como buscar en YouTube qué hace uno, o sea, buscar información, no tenía para mentores ni nada, estaba muy endeudada, entonces fue como ir pagando deudas poco a poco y ahí dije, el sueldo no me alcanza, conseguí otro trabajo, entonces tenía dos trabajos, 12 horas, también me sentía muy presionada, entonces yo dije, wow.
que parar porque así no voy a poder y empecé a pagar las deudas a mi ritmo. Me demoré 2 años y luego dije, yo no quiero trabajar toda la vida de 7 a 8 de la noche. Voy a poner mi negocio porque quiero tiempo. Eso me sirvió para decir, no quiero esto, no quiero trabajarle el común de la gente, quiero mi tiempo, quiero mi espacio, voy a poner mi negocio. Y ahí empecé a poner mi negocio, no fue grande al principio, empecé con una cabina que es una habitación, un cubículo, con una camilla, un aparato, y así empecé poco a poco, y luego puse mi spa muy grande, ahora sí, otra reinauguración, pero tampoco empecé como que el préstamo del banco, las cosas así para tú poner todo bien, no, empecé Con lo pequeñito, mínimo, con los con lo que recursos que tú tenía ahí, tenías en ese momento. sí. Tomaste acción. Me encanta, nos fuimos bien para atrás, pero me gustó porque tenía, o sea, tú has pasado un recorrido y unos cambios bruscos. Entonces quería que las personas vieran, primero, cómo se empieza un negocio después de una crisis financiera. Ahí tenemos el ejemplo. Cuáles son los pasos, a tú no saber, no tener ni idea de cómo superar esa situación, pero tú tomaste acción. Tú dijiste, bueno, no sé cuáles son los pasos, pero sé el primer paso. Entonces, lo voy a hacer. Y Sí. así venía el segundo, así venía el tercero. Y de eso se trata, con esa decisión, porque lo que yo quiero recalcar mucho de ti, y así que tú eres una persona con mucha decisión. Tú dices, óyeme, yo no puedo seguir así. ¿Qué hago? Lo primero que se me ocurre, ok, vamos para allá. Y no quiere decir que no hubo miedo o no Claro hay, que no sí. esté Cuéntanos todavía. qué miedo hubo. Dile a la gente qué miedo hubo. El miedo en ese entonces era, ¿será que voy a ser capaz? ¿Será que voy a ser capaz de pagar la renta de mi apartamento y la renta de un localcito? Pues era un lugar muy chiquito. ¿Será que voy a poder? Esos son los miedos. ¿Será que voy a poder crear un equipo, chicas que me colaboren? Porque si yo no quiero ser la que va a trabajar de 8 a 7, voy a ser autoempleada, entonces no quiero eso. Quiero construir un equipo de chicas que me ayude. ¿Será que voy a poder pagarles? ¿Será que sí? Claro, están esos miedos, pero yo la verdad dije, yo no puedo ponerme a pensar en estos miedos porque me voy a paralizar, tengo que ir tomando acción y mirar qué se hace, y ir haciéndole, y yo iba haciéndole. Listo, fue bien, claro, sacaba para pagar la cuota, sacaba para los gastos, sabía cuánto tenía que hacer, entonces matemática, cuántas clientes tengo que tener que paguen la renta y que paguen la renta del local y paguen a las chicas. Listo, si estas son las clientes que tengo que tener, entonces tengo que conseguirme el doble para que me dé para seguir creciendo Es un y plan. reinvertir y reinvertir. Y a pesar de que no sabía financieramente mucho, es matemática básica eso. Entonces empecé así y a medida que fui creciendo dije, listo, ya voy a dejar esto aquí, que las chicas trabajen, voy a poner mi spa en otro lugar. Y ahí fue cuando lo puse en ese otro lugar. Luego en este lugar ya yo no podía estar viajando tanto, entonces dije, voy a cerrar este y me voy a quedar con este porque es el que más me está dando. Ahí fue donde me hicieron el atentado y sucedió todo lo que sucedió y pues ahora estoy acá. Me encanta. Y para pasar ya a cómo conseguiste en Estados Unidos esa estabilidad financiera, esa independencia, antes de pasar, me gustaría saber qué te hizo actuar a pesar del miedo. Y yo voy a hablar primero por mí, para que la gente entienda, porque creo que ahí tenemos algo en común. Yo me acuerdo que cuando yo también me lancé en mi negocio, renuncié y un montón de cosas que da miedo. Yo lo único que pensé en ese momento para no detenerme por el miedo era, ok, yo me imagino aquí, de aquí a un año, de aquí a dos. Yo dije, no, es que el dolor de yo permanecer ahora donde yo estoy es más grande que ese miedo. Es más grande que dar el paso y fallar. No sé cómo fue para ti, cuéntame. Para mí no tengo hijos, pero mi motivación más grande era darle a mis papás lo que yo quería darles. Mi papá viaja mucho y yo siempre le he dicho a él, yo quiero pagarte los viajes. O sea, yo quiero que lo que tú hiciste conmigo chiquita, yo hacerlo contigo, viajar con ustedes. Uno, eso. Dos, que decía yo, me crié sola. Entonces yo dije, cuando yo tenga hijos, no quiero esto. No quiero tener que ir a trabajar y que mi hijo se quede solo en la casa o que otra persona lo cuide. ¿Para qué voy a tener hijos entonces? No quiero eso. No quería lo que yo viví, no que lo quería para mis hijos.
Y pues yo sé que mis padres hicieron las herramientas y lo que tenían necesario en ese momento, pero no quería eso yo para mis hijos. Y el hecho de mi estilo de vida, yo decía, si otras personas están dando ese estilo de vida, yo también puedo, porque ellos no son más dotados, no nacieron en cuna de oro. Si ellos pudieron hacerlo, yo tengo que buscar la forma de yo también hacer lo posible para mí. Esos fueron los tres cosas que me hicieron actuar a pesar del miedo. Me encanta, excelente. También ver a largo plazo y Ujú. creerte merecedor de que tú puedes tener la vida que tú quieres. ¿Por qué Sí, no? ¿Por qué conformarme? O sea, ay, tú y yo estamos en la misma página, me encanta. Y eso también le quiero transmitir a la persona. O sea, de verdad, o sea, que se puede. Se tiene que empezar primero con una decisión y con una perspectiva de tu vida de aquí a varios años. De verdad yo quiero eso. De verdad yo quiero vivir así y tener esta vida. No, probablemente no. Entonces es decidir. Entonces, Jessie, vamos ya un poco a la actualidad, acercándonos más a la actualidad, que ahora vive de su propósito de vida, ayudar a las mujeres a tener ese amor propio, esa vida de su sueño que se merecen y les ayudas a lograrlo, como tú lo lograste. En ese entonces, ya tú sabes, el negocio que hablamos, que tú impulsaste, se acabó, te fuiste a otro país, a Estados Unidos, empezaste de cero a trabajar en un restaurante ilegal, porque literal, por tu vida tenías que irte del país. Entonces, pagaste psicólogos, mentores, porque esa crisis, ese cambio tan brusco, o sea, a cualquier persona le da duro. Y cómo después, cuéntanos un poco cómo fuiste atravesando esa situación, superándola y encontrando en qué te querías dedicar. mira, cuando uno está en una crisis así, uno le toca tomar lo primero que está, lo primero que se te presenta, que vaya con tus valores. Entonces yo dije, o sea, tengo que trabajar en lo que me toque honradamente. Conseguí un trabajo en el restaurante y yo dije, yo puedo. Aquí yo soy una mujer humilde y soy una berraca y me va a ir muy bien. Y literalmente lo declaré y así fue. Me fue muy bien, tenía súper buenas propinas. Yo creo que me sacaba casi el doble en propinas. Genial. Y O sea, tú lo dabas todo, tú dabas lo mejor de ti, a daba donde lo tú mejor de estabas. mí, daba lo mejor de mí y disfrutaba el trabajo que tenía porque me ayudaba a cubrir mis gastos y a estar ocupada, pero era algo que yo sabía que era momentáneo, yo lo tenía claro, no me iba a quedar trabajando de mesera toda la vida, no me iba a quedar trabajándole a alguien porque ahí no descansas. Cuando tú llegas aquí, posiblemente no descanses nunca. Aquí solo, si mucho, vas a tener un día a la semana libre y ese día a la semana son horas que si tienes que cubrir más cosas, tienes que buscar otro trabajo de ese día libre o de los Wow. días libres que tienen de trabajo, porque aquí te pagan por hora y las horas cuestan. Entonces tú aquí valoras mucho tus horas, tu tiempo. Entonces yo la verdad solo sí descansaba un día a medida que empecé como, bueno, listo, este es el trabajo que ya tengo, ya siento que es algo estable. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No quiero seguir aquí, listo. Entonces voy a buscar qué voy a hacer. Y ahí buscando fue que encontré el marketing de afiliados. Vi una oportunidad, empecé a investigar, vi mucho emprendimiento y yo dije, listo, voy a sacar la inversión para pagar un mentor y hacer marketing de afiliados, porque yo lo que quiero es poder tener tiempo para mí, trabajar desde mi casa, pero tener el estilo de vida que quiero. Entonces vi esa opción en ese momento y empecé a pagar un curso y a estudiar. Entonces yo salía a las 2 de la mañana, a la 1, a las 2 llegaba a la casa más o menos, mientras me bañaba, me pijamaba y a estudiar. Claro, tenía un celular con el que me había venido, no tenía un computador, lo hacía con el celular las primeras clases y luego me prestaron un computador ahí viejito, lento, pero lo hacía y hacía 2 horas, luego me acostaba y la rutina el otro día, ir aprendiendo y todo. Como a los 8 días más o menos, al tiempo de haber comprado el curso, tuve mi primera venta y para mí fue muy importante. Fue Wow. una venta de que creo que eran como $35, pero para mí fue, uff, wow, o sea, fue como, es posible, se me abrió la mente, es posible.
Entonces empecé a darle más y a darle más, luego pagar pautas publicitarias, aprender, ir a aprender y aplicar, no había de otra. Y Jessy, una preguntita, ¿cómo tú planificabas esas finanzas? Porque como mesera, muchas personas pueden decir, bueno, apenas me da para las necesidades y no hacen quizá esa inversión en un mentor, en cursos. Estamos hablando de que tú tenías un trabajo que, claro, tú ganabas propina y de todo, pero si tú no hubieras tenido esa mentalidad de yo quiero salir de aquí y yo tengo que planificar y por ende parte de mi dinero debe irse a construir esa vida que yo quiero, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo planificabas? Porque es fácil distraerse en el camino. Claro, la gente normalmente dice, están las deudas, hasta que no salga de deudas no me voy a poder dar lo que quiero Sí, o no porque voy tú a poder tenías pagar. deudas. Rescatemos eso. En ese momento tú tenías deuda todavía. Todavía. Estaba viviendo $30,000 en deuda. Wow. Y yo dije, sí, claro, tengo deudas, pero las principales son las morales, las que le debía a una persona, no al banco solamente, sino a una persona cuando me prestaron para venirme. Entonces yo dije, listo, voy a hablar con esta persona, a decirle cómo va a ser mi método de pago y me va a quedar tanto dinero, porque fue la primordial. Yo la verdad puse esa deuda primordial, ya no estaba en Colombia, los bancos para mí pasaron a un segundo plano. Era algo que obviamente sabía que tenía que pagar, pero no era la prioridad porque yo dije, no puedo solo trabajar y pagar deudas porque no voy a encontrar motivación, no voy a sanar, voy a sentirme Exactamente. ahogada y tengo que sacar un porcentaje para mí. Ahí, como dice el dicho, para eso trabajo. Entonces yo dije, una cuota para pagar esa deuda moral, saber que voy avanzando con las deudas, pero también tengo que invertir en alguien que me ayude a salir del hueco en el que estoy, porque yo lo veía como un hueco, yo me sentía asfixiada, ahogada, que solo podía respirar. Entonces, pagar a la mentora que me ayudara emocionalmente, porque yo soy una mujer muy emocional, entonces yo sabía que tenía que trabajar ahí y luego que pasó lo de la oportunidad, ya hice matemáticas. Si hago esto, entonces en 2 meses, 3 meses voy a tener para pagar este curso. Más las propinas, sé que voy a completar. Y eso hice. No tenía gasticos, no tenía que pasear aquí, quedarme el estilo de vida en Estados Unidos, no. Ahí solo pensaba en trabajar, en saber, en pagar las deudas y en pagar mentores que me ayudaran a salir y me mostraran el camino por el que ellos transitaron. Y eso fue lo que hice, O literal. sea, y quiero rescatar algo que lo vimos en el primer episodio, tal cual. Ese era el enfoque de esa persona. Si no has visto el primer episodio, ve a verlo y de paso suscríbete. Donde él no decía exactamente eso, él tenía un montón de deuda, déjame decirte. En su caso, tú te planificaste, tú dijiste, bueno, voy a ahorrar esta parte, yo no me voy a dar ese estilo de vida, voy a pagar la mentora. Él pagó los mentores con deuda, con tarjeta de crédito. Y yo le preguntaba lo mismo que y le voy a decir, oye, ¿cómo tú teniendo deuda tú puedes concentrarte? Porque ese también es el problema que yo veo de muchas personas que ganan dinero y la mente solo le da para pagar las deudas y para cubrir los compromisos y los gastos diarios. Entonces yo quiero rescatar algo muy importante que para mí es, o sea, ay Dios mío, si hay una sola cosa que hace que tú construyas la vida de tus sueños es esto: vivir la vida de tus sueños. O sea, ya tú estabas, cada vez que tú hacías un plano o algo, tú proyectabas en el tiempo que lo iba a lograr y proyectabas lo que tú querías. Yo me imagino que tú lo vivías, lo sentías. Y por eso quizá no estaba esa necesidad de darte un estilo de vida, de salir, porque tú decías, óyeme, esto es lo que yo quiero. Y tu mente se la pasaba ahí, en lo que tú querías, no en deudas, no en los que a veces daba, que a veces no daba, que los compromisos, que no sé qué cuánto. No, esto es lo que yo quiero. Mi mente se la pasa ahí, yo siento esa vida, porque me imagino que tú la vivías desde antes, tú te la imaginabas desde antes, o si no, no hubieras tenido motivación para continuar. Y una parte de tu dinero, y aquí quiero rescatar la distribución de dinero que le permitió construir esa vida. Claro, hay una parte de gastos, perfecto, lo tenías claro. Una parte de deudas. Tú priorizaste una deuda específica, tú dijiste esto primero. Sí. Y la parte de tu educación, donde tú decías, para yo construir la vida de mis sueños, yo necesito información de alguien que me guíe y alguien que me ayude con estas cargas emocionales. También ahí se fue una parte de tu dinero. Es decir,
tú fuiste coherente en todo momento y me encanta. Entonces, Jessie, cuéntanos como qué inversión, por dónde iba esa inversión con los mentores, con ese curso que lograste vender, para formar ese negocio digital, que hasta este punto era digital como marketing de afiliados. ¿Por dónde iba la inversión? Para que la gente pueda entender más o menos cuánto hay que ahorrar. Aunque depende del negocio, obviamente, pero para tener una referencia. Hay muchos rangos de precios, pero la primera inversión del curso que yo compré fueron $500. Ok. Era prácticamente como mis 15, 20 días de trabajo si no hubiera tenido deudas. Entonces yo siempre me demoré casi 2 meses en reunir el dinero, pero yo lo tenía claro. Yo entiendo lo que tú dijiste ahorita. Hay personas, porque también me llegó a pasar ese pensamiento de que no, ahorita solo puedo trabajar para pagar deudas y ya, pero no me sentía feliz, porque tú trabajar solo para pagar deudas no te sientes feliz. Nunca lo recomiendo. No, no te sientes feliz y además quieres salir del hueco en el que estás. Entonces, ahí vas a tener que sí o sí negociar y sacar un mínimo porcentaje, lo que esté factible para ti haciendo cuentas para eso que quieres, para alguien que te ayude a salir del hueco en el que estás, porque tú ya sabes que desde el punto en el que estás, la mentalidad que tienes en ese momento no vas a poder salir, entonces tienes que buscar a alguien que te ayude. Y yo no lo veía como un gasto, yo dije, esto me va a dar, o sea, la inversión. Entonces yo no dije, ah, bueno, listo, invierto esos $500 y en un mes los tengo que tener de vuelta, no. Sabía que llevaba un proceso, entonces yo dije, voy a invertirle y solo puedo darle 2 horas de mi tiempo a estudiar y a aplicar. Entonces era 1 hora estudiando, 1 hora aplicando. Y si me quedaba más tiempo, los días libres, tenía que darle más horas a estudiar y a aplicar. Y aplicar lo que los mentores me estaban enseñando para que en verdad me diera el resultado que yo quería. ¿Y qué te hizo decir, tú sabes, me voy a ir por aquí? Porque muchas personas, y ese es el problema de muchos de nosotros cuando empezamos, que no sabemos a qué dedicarnos, realmente hay demasiada información, demasiadas opciones. Fue como, vino a ti, eso del marketing de afiliado, vino a ti, ¿qué te hizo como entrarte por ahí? Yo lo único que quería y tenía claro era que ya no le quería trabajar más a nadie. De ser tu emprendedora y empresaria y tocas algo que es, ya no le quiero trabajar más a nadie, no quiero un jefe. Eso lo tenía claro. Yo no, a pesar de que mi jefe es un amor y fue súper bien, no sentía así como la presión. Yo sabía que no, la jefa era yo no quería tener un jefe. Entonces yo sabía que eso era momentáneo. También quería que administrar mi tiempo, no que alguien me dijera tienes que estar aquí de 4 a 1 de la mañana, de 8 a 6 no. Quería administrar mi tiempo. Y dos, quería algo que me permitiera trabajar desde cualquier parte del mundo. Yo decía, después de que yo esté aquí en pijamada en mi casa, pero estar en mi casa, con mi tiempo. Entonces, esa fue las opciones que yo busqué, algo que me permitiera tener eso. Sabía que no iba a ser mañana, no iba a ser al otro día, pero algo que me permitiera, ahí fue que apareció el marketing de afiliados, entonces yo dije, esta es la oportunidad y eso fue lo que hice en ese momento. Obvio, hubieron complicaciones porque, claro, yo no hacía publicidad en mi negocio, no sabía nada de redes, no sabía tampoco nada. Entonces, fue duro crear tu página web, fue duro crear contenido y cuentas comerciales, todo ese tema de la landing, el funnel, el copy, todo lo que el estudio de mercado, el avatar, todo lo que tú tienes que saber y aprender fue algo muy, muy diferente para mí, no fue algo que yo ya tuviera conocimiento previo. ¿Y en qué tiempo, luego de empezar a aprender todo eso, empezaste a ver los resultados? Más o menos al mes tuve mi primer resultado porque no lo hice en Genial. orgánico, sino que invertí en publicidad también. O sea, yo dije, yo quiero tener resultados ya porque yo quería desbloquear un nivel, quería demostrarme que sí tenía, sí era posible, ¿sí? Si otras personas lo habían hecho, yo también lo podía hacer y quería hacerlo rápido para demostrarme a mí misma que era posible, que yo también podía. Así que yo estaba en un concierto, me habían invitado a un concierto de Karol G aquí y yo el día del concierto, yo había 2 días, había lanzado campaña y sabes que tú tienes que esperar 3 días más o menos para el calentamiento. Y yo estaba en un concierto y llegué y en el concierto llegué y vi una venta y yo dije, wow, o sea, estaba rumbeando, o sea, si es posible hacer esto de que el negocio esté funcionando y tú estés, o sea, ahí me fue como que desbloqueé algo en mí. Al otro día estaba trabajando de mesera y me llegó otra venta y yo le decía a mi Genial. compañera, mira, o sea,
Y fue como que ahí se desbloqueó para mí de que este era el camino, ese era el camino en ese momento. Me encanta. ¿Y cómo descubriste luego? Me imagino, yo sé, bueno, cuéntanos un poquito. Yo conozco un poquito cómo, pero cuéntale a las personas, ¿cómo descubriste que ya tú querías ser una mentora que estuviera de cerca ya con la gente? Porque tú no te quedaste en esas ventas, así hago publicidad, vendo como marketing de afiliados. Hay algo dentro de ti que decía, quiero más y quiero impactar más. Ya empezaste a tener una mirada para ayudar a las personas directamente. ¿Qué te hizo Sí, tener esto? Cuéntale un poquito. sí, lo que pasó ahí fue que cuando empecé a tener resultados, yo dije, ¿en cuánto tiempo me voy a demorar para poder trabajar desde mi casa y renunciar? Lo que pasó fue que en enero pude viajar a Orlando, que quería, con lo que había hecho. Viajé 4 días, volví, fue una motivación y un regalo que me di. Y en febrero dije, voy a empezar a trabajar en la mañana, voy a cortar el horario del trabajo Ok. y voy a dedicarme a mi emprendimiento, a esto, al marketing de afiliados. Pero claro, empecé a tener dificultades, a contratar también mentores, a invertir, porque ya era otro problema que no tenía que ver con la estrategia, pero yo en ese momento no sabía qué problema estaba teniendo, porque no podía pasar de un límite, ¿no? No podía. Y yo decía, ¿Hasta o sea, cuánto llegaste en ese momento con tu eh, negocio? llegué a hacer $500, o sea, ya había recuperado la inversión, pero yo quería más, quería, así como tú ves, $3,000, $10,000, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué yo no puedo pasar de $500? Y no entendía por qué, entonces empecé como a generar frustración y yo decía, ahora sí otra vez a sabotearme, ¿será que esto es para mí? ¿Será que esto? ¿Será que no? ¿Será que sí? Bueno, uno eso, y dos, que yo empecé a ver resultados muy fácil. Entonces, claro, como aprendí a hacer publicidad, luego dije, voy a buscar un negocio para hacerle publicidad y hacerme algo más fijo y Ok, esto me va a viste servir una oportunidad de acuerdo a todo lo que habías a lo estudiado. que Estamos estaba hablando aprendiendo. que tú aprendiste muchísimas cosas y las llevaste a cabo y tú dices, ¿tú sabes Sí. qué? Voy a ofrecer mi servicio. Entonces, ofrecí mis servicios a medida que iba aplicando aquí. Entonces, ya tenía 2 fuentes de ingreso y renuncié al restaurante. Genial, me encanta. ¿A lo cuánto tiempo de llegar a Estados Unidos? Yo llegué, no llevaba el año todavía porque yo llegué en julio y en febrero del siguiente año, a los 7 meses, Wow, ya estaba en mi casa. Ya estaba en mi casa genial. viviendo del servicio que estaba ofreciendo con lo que había aprendido del marketing y haciendo marketing de afiliados. Luego dije, claro, yo quiero ya vivir de esto, enseñarle a la gente que es posible vivir y trabajar desde tu casa. ¿Qué hago? Entonces ahí contraté una mentora para hacer marca personal, pero yo quería era inspirar a la gente a que si una migrante que llega sin nada, solo con lo que trae puesto y endeudada podía, ellos también podían trabajando en sus negocios en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Entonces quería como compartir ese conocimiento. Luego lo que empecé a ver fue que el problema que yo tuve y que me limitaba era mi mentalidad. Ojo con esto, por favor. Mi mentalidad, entonces yo dije, claro, esto no te lo enseñan cuando estás estudiando marketing de afiliados. Y si pasan por ahí es algo muy básico. Entonces dije, yo tengo que profundizar más en esto. Entonces empecé a compartirle a la gente lo del marketing de afiliados y empecé a vender el curso de marketing de afiliados. Entonces la persona compraba el curso y yo me ganaba una comisión. Entonces ya tenía como 3 fuentes de ingreso, por así Genial. decirlo. Salí de deudas más o menos en abril. Después de esos 2 meses ya salí de totalidad de deuda, pero cuando empecé a compartir a las personas y a las que compraban el curso, que fueron 3 nomás en ese momento de lo que hacía en redes, empecé a ver que ellos estaban teniendo el mismo problema. Sus limitaciones no les permitían y sus creencias avanzar. Entonces yo dije, voy a invertir. Invertí $2,000 primero en una mentoría para trabajar en mi mentalidad, en mi interior. Claro, ahí fue como que se me desbloqueó el chi. Yo dije, por aquí era. Esto es el problema. Esto es lo que no permite a la gente avanzar. También pagué otra mentoría porque yo estaba haciendo un proceso de aprender a hacer meditaciones, yoga. O sea, yo estaba buscando el autoconocimiento por todos lados. Me hice astrología, me hice
O sea, estaba buscando el Human Design, todo lo que me permitiera conocerme y entender qué era lo que me estaba pasando y me estaba limitando. Yo busqué todas las herramientas, ya no tenía dudas, entonces podía invertir en todas las herramientas que se me aparecieran y yo sintiera que era por ahí. Así que empecé a buscar esas herramientas, empecé a conocerme, empecé a comprar libros, empecé a pagar mentorías, o sea, enfocadísima en saber. Yo tenía como una obsesión por entender qué era lo que me estaba sucediendo a mí para poderle explicar a las personas qué era. Cuando dije, es la mentalidad, tu amor propio, tus heridas de la infancia, esto es lo que no te permite. Claro, hay personas que tienen aspiraciones, pero cuando ya es mucho tiempo trabajando con un mínimo, decís, no puedo pasar de este mínimo porque es mi zona de confort, esto es lo que puedo ganar, este es el techo que tenías. Luego empecé a ganar más y el techo que me pasó fue de $3.000, ya no podía pasar de $3.000, duré 6 meses ganando, hasta el año pasado, hasta septiembre, ganando $3.000 y no pasaba. Y yo sabía, es como que tú sientes que tienes el potencial, pero no sabes qué es. Claro, empecé a auto indagarme, a hacer auto introspección y empecé a ver, claro, mis creencias, mis limitantes, el no soy suficiente, mi amor propio, mi merecimiento, ya problemas más internos, familiares, de mis Es heridas tan de... duro verlo, o es tan duro como admitir Necesitas a alguien. que ahí es que está el obstáculo que no nos permite avanzar. Y Sí, mira, yo quiero rescatar algo, Jessy, para que siga, que es que a medida que tú ganabas más, tú invertías más en tu crecimiento. No solamente que en herramientas, en tu crecimiento personal, porque quiero que quede algo muy claro en cuanto a los negocios, porque a mí me frustraba muchísimo ver, antes de tener mi negocio, ver emprendedores que literal eran esclavos de su negocio. Entonces, y no tenían paz tampoco. Y lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de mentalidad y de crecimiento personal, hablamos de expandir nuestra capacidad de sostener nuestra vida. Mientras más responsabilidades tenemos, mientras más crece nuestro negocio, si nosotros no crecemos en esa misma capacidad, nos ahogamos, nos aplasta, pero nuestra capacidad es ilimitada. Y me encanta que tú, ¿cómo se dice? Admites, te das cuenta de cuando algo te está limitando. Es como que, óyeme, tú eres consciente de que yo quiero llegar muy lejos, mi capacidad va más allá de lo que yo tengo ahora y no te para. Ay, ahí nos parecemos muchísimo. Yo no puedo sentir que nada me limita. De verdad, que yo siento que nuestra potencial es infinito, es demasiado grande. Es más, para los que no creen esto, Einstein, que todos lo conocemos, llegó como al 20% de su capacidad cerebral. Nosotros no llegamos ni a un 5. La persona promedio no llega ni a un 5. Creo que ni a un 2. Para que ustedes entiendan si es real esto, que nuestra capacidad probablemente no la conocemos, si no nos ponemos a indagar y a explorar cada vez más que tiene la vida para nosotros y qué más podemos hacer. Entonces me encanta que tú hayas invertido en ti y lo sigues haciendo. Esta mujer, mira, me encanta. Cuéntanos un sí, poquito, Jessy. ¿Cómo es tu relación con el dinero ahora? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo es tu súper vida sana. ahora? Ya amo y respeto el dinero como nunca porque me tocó llevar un proceso de perdón, de reconciliarme con él, de todas las veces que lo había malgastado, de las veces que lo derroché, de las veces que cuando te endeudas, hay algo que pasa y es que cuando tú te endeudas del tamaño de la deuda que yo tuve, tú tienes como un rechazo al dinero inconscientemente porque es como que tienes una pelea casada con él. Entonces, como que no, como que lo amo y lo necesito, pero como que no. Entonces, esa necesidad te genera bloqueos, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar mi mente y a empezar a sanar todas, paso a paso, las cosas que me estaban limitando, fue como si, como tú dices, empecé a ver el potencial que tenía. Entonces, yo ahora ya pienso igual que tú, no tengo límites. Todo lo que pueda hacer está en mí. Entonces yo ahora ya tengo una obsesión con el autoconocimiento y el desarrollo personal y la mente. ¿Cómo podemos sacarle ese potencial para lograr lo que quieras? O sea, no es, listo, dedícate a esto, no. Listo, te encantan las finanzas, dedícate a las finanzas, pero ¿cómo mezclar tu autoconocimiento, tu mentalidad, tu merecimiento y el amor propio y toda esa sanación de autoconocimiento que hiciste? Porque todos somos seres
individuales, ¿no? A cada quien tiene sus propias heridas. Lo que te afecta a ti no me va a afectar a mí. Entonces hay que conocerte para saber qué te está afectando a ti. Si no, no vas a saber por dónde es, porque sientes el potencial. Yo sentía que yo tenía el potencial de hacer algo más, pero no sabía qué era lo que me estaba limitando. Y hasta que no me conocí y no hice ese proceso, no lo supe. Entonces ya ahí lo que hice fue, voy a pagar un mentor que me enseñe a hacer el propósito de vida, que me enseñe a enseñar. Entonces ahí fue que pagué varias mentorías solo enfocadas en eso, porque ya había pagado autoconocimiento y encontré mi propósito y dije, mi propósito es enseñar a la gente a eso. Yo de que he leído solo desarrollo personal en toda mi vida, es por eso. A mí es que me llaman a pedirme consejos mis amigos, es de eso, de cómo llevo mi vida, vos cómo has hecho, el amor, las relaciones, el proceso de introspección, sobrellevar algo y no lo veía, no lo veía, hasta que No, no no lo aprendí, vemos, no lo no lo vemos, veía. como que lo vemos obvio. Porque no es normal, no es normal. Eso, y ese es un punto que yo quiero que todos tomen en cuenta, en qué la gente te pide consejo, qué cosa se te da tan fácil y tan natural que tú mismo dices, no, pero ¿quién me va a pagar por eso? Es un disparate. Eso que tú dices es fácil para mí, es un disparate. Ahí es que está tu riqueza, tu mayor tesoro, tu negocio millonario. Incluso a mí me llegó a pasar, oye, ¿con qué tema, Jessy? Finanzas. Donde yo decía, pero eso es muy obvio, ¿quién me va a pagar por eso? Pero incluso, yo creo que eso también pasa, y quiero decirlo un poquito, porque la mentalidad de Latinoamérica es como que es muy difícil ganarse el dinero, hay que sudar sangre, y lo que pasa es que al no conocernos, al no entender cuál es nuestro propósito, uno, no valoramos nuestros talentos, que ahí está la riqueza, y tampoco nos creemos capaz de vivir de una forma como tan sencilla. Nuestra forma fácil de hacer dinero es ese don que por supuesto tú fortaleces, pero ese don te sale natural, te sale mejor que a la mayoría. Y ahí está tu riqueza. Y me encanta que tú hayas dicho eso. Entonces, Jessie, ¿cuántas cosas pasaron? O sea, casi estuvieron al matarte, perdiste un negocio, cambiaste, pediste una relación de 5 años, tu familia, empezaste de cero como empleada, después que eras empresaria, que eso tiene que ser durísimo. Eh, ¿Valió la pena todo? Claro que sí valió la pena. Uf, definitivamente, no me cambio ahora por nadie. Fue lo mejor que me pudo haber pasado el atentado, aunque fue algo horrible. Yo ahora digo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me sacudió donde estaba y a pesar de que en el fondo yo quería algo diferente, no había tomado la decisión, no la había tomado. Tenía que haberme pasado ese dolor y que perder todo para tomar la decisión de qué quiero con mi vida en verdad. ¿Qué quiere Jessica? Y ahora ya estoy súper alineada con mi propósito. Cambié mi marca personal drásticamente al desarrollo personal, a ayudar a las personas a ese proceso de autoconocimiento. Y yo siempre digo y comparto, no importa si no es conmigo, haz tu proceso de autoconocimiento por donde puedas y con quien puedas. Ahorita hay muchas herramientas, YouTube, Instagram, TikTok, todas las redes sociales, para que tú tengas esas herramientas, seguir personas que te inspiren, que te ayuden a ver como algo diferente, como el chip, pero empieza tu proceso yo digo, por favor, si Sí, por supieran lo favor, importante es que es que te verdad. conozcan, que hagan su proceso de amor propio, ahí empiezan ya a manejar todo. Ah, que para mí lo más importante es mi familia. Vas a relacionarte mejor con tu familia. Ah, que para mí lo más importante es el dinero. Vas a trabajar en esa parte de finanzas cuando te conoces, vas a saber, como tú dices, tu forma fácil de hacer dinero, vas a encontrar tu propósito. Aunque lo vemos tan obvio, por eso, como lo vemos tan obvio y la creencia en Latinoamérica es que hay que trabajar muy duro por lograr lo que quieres o muchas horas. Y como el ejemplo mejor es, si fuera así, los obreros serían millonarios y no los arquitectos. Hay que trabajar es inteligentemente. Entonces, hacer su proceso de autoconocimiento por donde sea. Entonces ya ahí después las relaciones. Para mí era más importante las relaciones y cómo me sentía yo conmigo y la plenitud, la paz y la tranquilidad que siento ahora. Jamás la había sentido en el mundo. Y ahorita me pueden quitar todo el dinero nuevamente. Puedo quedar en cero y me siento mejor que hasta el atentado y mejor que muchas veces porque es algo que está dentro de mí ya. Ya es algo que Wow. está en mi ser, que ya nadie me lo va a quitar. Y el conocimiento que tú tienes en tu mente, así te quiten todo lo material, eso tampoco nadie te lo va a quitar, es tuyo. Así que eso es lo que más vale.
Me encanta, Jessy. Yo creo que tú nos dejas con un mensaje muy contundente de superación, de que de verdad de crisis pueden salir cosas extraordinarias. Y en definitiva, yo creo que nos dejaste muchas enseñanzas. Si hay algo que la persona quiere preguntar, quieren rescatar de esta conversación, déjalo en comentarios. Tú nos diste demasiado clave, demasiado truco para vivir esa vida que queremos. Y yo creo que el mensaje final, más que todo, es dedicarle ese tiempo a invertir en nosotros, a aprender si necesitamos finanza, si Finanzas. necesitamos conocernos, ese propósito de vida, o sea, dedicarle ese tiempo. Y siempre he dicho que cuando tú mejoras una parte de tu vida, las otras se elevan consigo mismo. Sí. Igualmente, cuando tú descuidas una parte de tu vida, esa arrastra a las demás hacia abajo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué necesitamos y para que si tú lo estás pensando, si seguir autoconociéndote y dedicándote a esa parte de mentalidad tan olvidada, porque es olvidada, no lo sé, te voy a decir algo, nada más maravilloso que tú decir, ¿tú sabes qué? Esta es mi vida, este es mi escenario, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto es para mí, esto va conmigo, esto no va conmigo. Y tener esa valentía, esa decisión, ese carácter de saber decir que no a lo que no va contigo y saber decir que sí a lo que sí quieres construir en tu vida. Y a partir de ahí es que se empieza a construir una vida realmente con significado que vaya alineado, claro, a tu visión de vida, a tus valores y a lo que tú te mereces, porque vinimos a este mundo a ser feliz y a servir, porque sirviendo es como se es feliz. Entonces, hasta aquí, Jessy, me encanta. Cada semana, tú sabes, estaremos publicando una entrevista con un emprendedor extraordinario. O sea, le voy a traer unas historias que les va a encantar, les va a dejar algo. Espero que haya cubierto tus expectativas. Si quieres que le agreguemos algo, alguna sugerencia, déjamelo aquí, estamos para eso. Pero esto lo hacemos con mucho amor. Como siempre digo, para despedir, vamos a despedir siempre con el invitado que nos deje ese mensaje último y con mi frase, si tú quieres construir prosperidad en tu vida, recuerda que la riqueza está dentro de ti. Ese es mi mensaje que quiero que se te quede. Y Jessy, despídenos, dile a la persona como eso que tú le quieres dejar. Muchas gracias, Audi, de verdad por tu invitación. Es inspirador lo que estás haciendo y a todos los invito a que sigan viendo las historias que son muy impactantes todas. De seguro que sí, cada historia es importante. Cada historia, tu historia también es importante. O sea, cada historia es importante. Y el mensaje que yo quiero dejar es que si yo pude, tú también puedes lograr lo que sea. Y no importa los fracasos, después de que tú tomes la decisión de avanzar, lo vas a hacer. Ahorita hay muchas herramientas y yo creo que es muy importante el autoconocimiento y trabajar en nuestro amor propio. Entonces, buscar esas herramientas que te ayuden a sentirte merecedor, a creer en ti para que puedas empezar a avanzar en el resto. Y trabajar, siempre yo digo, para ti, ¿qué es lo importante? Si para ti es importante las finanzas, es lo principal y el dinero es lo más importante de primero, trabaja en eso a medida que trabajas el proceso de por qué estás mal en las finanzas y que ahí, como tú dijiste, empiezas a trabajar en esa pieza y a medida vas trabajando en el resto para que trabajes todos los pilares de vida. Esa es Me la- encanta, Jessy. Pues muchas gracias por estar aquí y para mí un gusto. Así nos despedimos. Recuerda, la riqueza está en ti. Bye.